¿Te han dicho que tu corazón está grande o conoces a alguien que le han dicho eso? ¿Qué es la hipertrofia cardíaca y cuándo debe de preocuparnos? ¿Te han dicho que tu corazón está grande o conoces a alguien que le han dicho eso? ¿Qué es la hipertrofia cardíaca y cuándo Etimológicamente, hipertrofia viene del griego, hiper, que significa más allá de o en exceso, y trofos, que hace referencia a nutrición. Y podríamos traducirlo literalmente como un exceso de nutrición o un exceso de alimentación. Evidentemente, esto no es lo que significa, aunque de alguna manera tiene que ver, sobre todo con las condiciones patológicas que ya revisaremos. Básicamente es un crecimiento anormal o excesivo del músculo cardíaco, pero resulta que esto puede suceder en personas que son atletas y puede tener repercusiones positivas. Entonces, por eso es tan importante hacer una diferenciación en quienes puede ser problemático. Y ojo, incluso personas que son deportistas de alto rendimiento, si no conocen sus antecedentes familiares, pueden meterse en graves problemas porque de hecho una de las causas precisamente de muerte súbita en atletas es la hipertrofia cardíaca de manera desordenada. Y hablando de ello, antes se creía que era algo muy raro, pero hoy sabemos que aproximadamente uno de cada 200 a cada 500 personas padece de cardiopatía hipertrófica. Aunque, ¿qué tan frecuente es que sea sintomática y cómo podemos nosotros caracterizar si habrá un riesgo de progresión, de muerte súbita, de arritmia o de alguna otra complicación? ¿Cómo puede evolucionar la hipertrofia cardíaca? Lo cierto es que es muy amplio la posibilidad hacia dónde puede converger y qué llegue a causar. Depende de qué es lo que llevó a la hipertrofia, si hay un contexto genético, si hay un contexto patológico, por ejemplo, una diabetes mellitus descontrolada que se acompaña de hipertensión arterial sistémica mal controlada, o si hay alguna condición de fondo como insuficiencia renal crónica, una amiloidosis. Hay muchas cosas que pueden estar en juego. Lo cierto es que la gran mayoría de personas que tienen hipertrofia cardíaca va a ser su comportamiento benigno y en ellos en general no habrá riesgo de incrementarse la mortalidad. Por eso es fundamental estudiar estructuralmente el corazón, porque de igual manera no es lo mismo que haya un crecimiento general difuso de todo el músculo cardíaco a que únicamente predomine en el septo o en la parte donde se produce la salida de sangre, porque si ahí hay demasiada hipertrofia puede producirse justo una obstrucción. De hecho, ese es uno de los mecanismos que lleva a la insuficiencia cardíaca progresiva, el mecanismo de obstrucción que ya veremos de qué se trata. O bien puede haber también una insuficiencia cardíaca con el paso del tiempo debido a tanta hipertrofia que produce que parte del mismo músculo se fibrose, dado que hay una insuficiencia del flujo coronario durante cada latido. O están también los espectros de muerte súbita, que de hecho es una de las causas, como ya mencioné, más frecuentes de muerte súbita en algunos atletas que justo no se estudiaron correctamente antes de practicar un deporte de alta competencia, o la fibrilación auricular, que puede llevar a eventos vasculares cerebrales como consecuencia de la formación. ¿Cómo se puede comportar la hipertrofia cardíaca, que no es lo mismo que cardiomiopatía hipertrófica? Justamente la hipertrofia cardíaca es todo el conjunto y la cardiomiopatía es aquella en la cual existen consecuencias negativas en el desenlace clínico de los pacientes que la padecen. Como puedes ver en este gráfico, cuya bibliografía puedes encontrar al pie del mismo, es una publicación de una buena cantidad de pacientes, una corte grande de distintos centros, en donde se pudo precisamente dilucidar que un 46% de personas van a tener una vida completamente normal. Sin embargo, ¿cómo es que encontraron esto? Usualmente de manera fortuita, cuando se hizo algún estudio en algún tipo de screening, o bien porque hay historia familiar de cardiopatía hipertrófica, aunque habitualmente en ese contexto sí suelen tener una implicación clínica de cardiomiopatía. Hablando de ello, el 43% van a tener una insuficiencia cardíaca progresiva. Y esto se va a caracterizar principalmente por que empieza a existir una falta de aire con el ejercicio que con el tiempo se va haciendo más intensa y pasando también las diversas etapas, incluso producirse angina de pecho, es decir, un dolor con el esfuerzo. De ese 43%, la gran mayoría, o sea, un total de 39%, van a tener
el mecanismo precisamente de disminución del flujo durante la contracción debido a que se produce una obstrucción dinámica dada la hipertrofia predominante en el trayecto o tracto de salida de la aorta, que es precisamente la arteria más grande del cuerpo que da origen a todas las demás y que sale directamente del ventrículo izquierdo. El resto va a consistir en un mecanismo que va a llevar a tanto engrosamiento finalmente a que se fibrose el músculo y que disminuya su flujo de sangre efectivo durante las contracciones. Aquí lo importante es saber que existen ya muchísimas opciones de terapia que incluyen, además de, por supuesto, detectar a tiempo, hacer rehabilitación cardíaca e incluso ejercicio. Lo peor que pueden hacer es dejar de hacer ejercicio, simplemente hacer un ejercicio de forma ordenada, progresiva y supervisada. Y, por supuesto, que si ya se encontraron un poco más tarde, cuando el corazón está demasiado agrandado, pues emplear distintas estrategias para bloquear o disminuir en la medida de lo posible a las hormonas que están involucradas precisamente en este mecanismo. Esto sobre todo es más importante en aquellos que tienen hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus o alguna otra condición crónica que lleva al incremento de distintos mediadores de, pues, de esta hipertrofia desordenada, como pueden ser la renina, la angiotensina, la aldosterona, endotelina, entre otras muchas cosas que en una u otra medida van a contribuir a dicho deterioro. Un 17% de pacientes van a iniciar sus síntomas como una fibrilación auricular. Estos especialmente deben tener atención cuando sienten palpitaciones persistentes, más después de haber hecho algún esfuerzo. Y si se quedan justo con esa sensación de que el corazón va a todo lo que da y además puede o no acompañarse de mareo, en algunas ocasiones incluso síncope, o hasta presentar datos de isquemia cerebral transitoria, o sea, disminución de la movilidad o de la sensibilidad de una parte del cuerpo. Esto justo por la producción de un trombo en la cavidad, habitualmente en la aurícula izquierda, que pues una vez que se desprende puede migrar usualmente hacia el cerebro y entonces condicionar este tipo de sintomatología. Entonces, en ellos hay que tomar en cuenta la posibilidad de utilizar antiarrítmicos o incluso en algunos contextos hasta un desfibrilador autoimplantable, aunque ese principalmente se emplea en el 6% de pacientes que tienen el riesgo de muerte súbita. Y son justo cualquier persona que previamente era sana y de pronto se desploma cuando hace algún tipo de esfuerzo o incluso sin haber hecho esfuerzo y se encuentra que la causa es un problema del corazón. Por eso, todos estos pacientes o en toda persona que se sospeche un problema cardíaco, sí o sí hay que hacer un electrocardiograma cuya frecuencia dependerá de lo que el cardiólogo diga, un ecocardiograma, especialmente si en el electrocardiograma se encuentran datos de hipertrofia o de bloqueo de rama, así como un estudio de imagen funcional, que idealmente sería una resonancia, que claro, pues eso no es accesible a todas las personas, y por lo menos un escrutinio y un seguimiento por cardiología idealmente especializado. Recapitulando, ¿cuáles son los síntomas de mayor impacto o de mayor trascendencia que pueden dirigirnos a pensar en una cardiomiopatía hipertrófica, que no es lo mismo que una hipertrofia cardíaca? Recordemos, hipertrofia cardíaca es el conjunto de posibilidades y la cardiomiopatía hipertrófica es cuando esto evoluciona hacia un padecimiento que afecta el rendimiento del corazón y puede poner en peligro la vida. Entonces, disnea, que es el término médico usado para hablar de falta de aire o sensación de falta de aire, que bueno, aquí no es nada más sensación, sino que realmente hay una disminución de la oxigenación debido a los problemas de funcionamiento cardíaco. Entonces, esto especialmente con el esfuerzo y peor aún si progresa. Si esa disnea se acompaña además de hinchazón de los pies, definitivamente ahí hay una insuficiencia cardíaca hasta que se demuestre lo contrario y pudiera ya existir de hecho datos de congestión pulmonar por lo mismo de que empieza a remanzarse la sangre y pues a acumularse en zonas donde habitualmente no debería estar. El síncope con el ejercicio, que es el término médico empleado para hablar de un desmayo o un desvanecimiento en donde hay pérdida del estado de alerta y eso especialmente si es una persona joven, que es un atleta de alto rendimiento
y donde se han descartado, por supuesto, las causas más comunes, que son sobre todo deshidratación, desvelos o alguna transgresión dietética. Bueno, en esos casos siempre hay que estudiar el corazón. Palpitaciones persistentes, o sea que el corazón brinca todo lo que da, aún sin estar haciendo ejercicio, estando pues, incluso durmiendo, y eso debe de atenderse tempranamente porque en algunas personas puede producirse una cardioversión eléctrica o incluso pueden usarse antiarrítmicos. Obviamente eso siempre se tiene que estudiar por cardiología porque pues no en todos va a ser posible y hay que tener seguridad de que no se trate ya de algo crónico que apenas el paciente lo está sintiendo, porque si es crónico y se hace una cardioversión o se hace algún tipo de intervención farmacológica para bloquear esa contractilidad, también de hecho eso puede hacer que algún trombo se desprenda y vaya principalmente al cerebro. Y el dolor precordial es justo el típico dolor de pecho que la persona siente como si le estuvieran apretando, tal cual. Algunos incluso dicen, siento como si un elefante me estuviera aplastando el pecho. Digo, no sé cómo es que hacen referencia a eso, pero de verdad lo dicen, porque evidentemente no hay personas que hayan sobrevivido a que un elefante les aplaste el pecho, pero esa sensación muy incómoda de que en serio los están comprimiendo. Y es un dolor que no aumenta con la presión, eso es algo muy característico, bueno, no muy característico, es clave, ¿no? Ahora, el que duela con la presión no va a descartar completamente esa posibilidad, pero es justo un dolor sordo, mal distribuido, que usualmente va hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula. Aunque ojo, no todas las personas van a presentar este cuadro típico, pero si sucede, y especialmente en un varón joven, sí o sí hay que ir a cardiología a atender esa situación y estudiar a detalle. ¿Por qué sí es muy importante hacer resonancias magnéticas de corazón en este contexto? Esto te lo digo porque si ya estás con tu cardiólogo y tienes la duda y sobre todo dices, ay, es que está carísimo el estudio, pero la verdad es que sí es muy costo efectivo porque nos permite justo distinguir con precisión los distintos fenotipos y los posibles comportamientos que puede tener una enfermedad como esta, bueno, cuando propiamente es cardiomiopatía hipertrófica. Por ejemplo, en el inciso A podemos ver una hipertrofia del septum que es masiva, de más de 30 milímetros de grosor, de hecho de 30 en adelante se considera algo masivo, grave, que en este caso fácilmente puede llevar a una muerte cardíaca súbita por una obstrucción del flujo de salida de manera repentina. Estos pacientes justo también son candidatos para un tipo de cirugía especial que permite una disminución del volumen del septum. Puede suceder como en el inciso B que únicamente haya una hipertrofia de una zona, por ejemplo aquí la pared anterolateral del ventrículo izquierdo y que pues puede llevarse relativamente bien, únicamente por supuesto vigilando pues que no haya alteraciones arritmogénicas. En el C, pues aquí más bien es una anomalía en una de las cuerdas tendinosas que dan, pues que le dan soporte a las válvulas. En el D vemos que predomina en el ápice la hipertrofia y bueno, pues no necesariamente va a causar problemas, aunque si disminuye demasiado el volumen efectivo, puede llevar con el tiempo a la insuficiencia cardíaca e incluso puede también producir problemas de la relajación del músculo. El inciso es uno muy peculiar donde se formó como chipote, eso que ves todas esas puntas de flecha de color verde fosforescente, pues, o fluorescente más bien, pues estas nos hablan de un aneurisma que se formó en la pared que no estaba hipertrofiada y eso pues, pone en un alto riesgo de muerte al paciente, entonces pues ahí hay que considerar incluso un trasplante cardíaco o tomar medidas para lograr que el resto del tejido pues disminuya de alguna manera. Y en el inciso F vemos una serie de alteraciones que pues, los cardiólogos experimentados podrán aquí discernir la necesidad de colocar un desfibrilador autoimplantable que va a evitar que si haya alguna arritmia letal, pues el paciente muera o incluso también esto aumenta la posibilidad de que se forme por sí solo trastornos del ritmo. Y aunque la gente que es súper chismosa y le encanta Netflix y la ciencia ficción quiso decir que los atletas se estaban muriendo por las vacunas,
Aquí podemos darnos cuenta que la gran mayoría de las causas de muerte súbita en los atletas es precisamente la cardiomiopatía hipertrófica, un 36%. Sigue después, en cuanto a porcentaje, el origen anómalo de las coronarias. Esto es un defecto genético en el que, por ejemplo, una arteria coronaria, en vez de salir del infundíbulo de la aorta, sale de la arteria pulmonar o de alguna otra zona en donde justo puede alterarse notablemente el flujo sanguíneo, especialmente en condiciones de alta demanda, como puede ser el deporte, principalmente de alto rendimiento, así como diversas alteraciones estructurales, habitualmente de origen genético, otras adquiridas por infecciones, como puede ser fiebre reumática o una endocarditis, o en quienes usan drogas intravenosas y se infectaron y se enteraron, entre otras cosas. Pero a grandes rasgos, la cardiomiopatía hipertrófica es la que principalmente puede hacer que un atleta joven experimente muerte súbita, que como les dije anteriormente, pues es de hecho la causa más frecuente de este lamentable fenómeno. ¿Cuál es la mejor estrategia para evitar las complicaciones de una cardiomiopatía hipertrófica? Bueno, número uno, guarda este video. Número dos, compártelo con tus familiares, conocidos, amigos que pudieran tener riesgo de tener esta complicación. Además de tener la información detallada, precisa y orientada a darte pie de qué síntomas pueden ser justo un indicador de que la situación está progresando, es fundamental que lleves un estilo de vida saludable. Si quieres hacer deporte de alto rendimiento, primero asesórate por un cardiólogo. Te deben hacer una prueba de esfuerzo, aunque te quieras sentir muy atleta y quieras seguir a los influencers que quieras seguir. De hecho, no sigas influencers, mejor ve con personal capacitado que realmente te pueda dirigir. Y recuerda, si te dicen que tu corazón está grande, no es una condena de muerte. El 46% no van a tener ningún problema y por supuesto que depende de que esa hipertrofia se produzca de una manera ordenada. Pero por ello es necesario sí monitorizar una vez que aparece la hipertrofia y también tener un tipo de ejercicio que sea adecuado para ti si es que te llegan a decir que lo desarrollaste. La alimentación es, por supuesto, fundamental y el contacto con tu cardiólogo. Cuídate mucho y no olvides compartir.